Rafael Dávila Egues, asambleísta de Conciencia Ciudadana. Muy buenos días, asambleísta, y bienvenido. Ayer tuvimos aquí al asambleísta independiente o socialista Tomás Ceballos, y él manifestó estar muy molesto, muy enojado con asambleístas de la oposición que no apoyaron que no cumplieron con un acuerdo al que habrían llegado, que era votar en contra de todo lo que proponga el oficialismo. Y pues él comprendió que eso incluía al secretario de la Asamblea Nacional. ¿Cuál es su respuesta y su posición frente a esa postura que ha tomado en este momento el asambleísta Ceballos? Buenos días, Janet, buenos días a todo el país. Mire, en las reuniones que hemos tenido los sectores de la oposición y que realmente han centrado buena parte de la discusión en una agenda legislativa, en los objetivos, en los propósitos que nos unen, y eso está muy claro, no participó en ninguna de estas reuniones el asambleísta Tomás Ceballos. Él no ha estado presente. En ninguna de las reuniones se llegó a topar el tema del secretario de la Asamblea, que no es un tema de fondo en realidad. Es decir, lo importante es la conformación del CAL, que es el órgano administrativo de la Asamblea y que es quien califica los proyectos de ley, los procesos de fiscalización, la conformación de las comisiones legislativas. Estos son los temas fundamentales en lo que a organización de la Asamblea se refiere. No es un tema trascendental la elección del secretario. Y el momento de la votación ese día, el 31 de julio, en el minuto en que se iba a votar ya por el secretario, se lo vio al asambleísta Ceballos un poco preocupado por ese tema. Y parece que eso le ha molestado. Pero yo aspiro que esto le pase rápido, le enfríe un poquito la cabeza, porque por delante están sobre todo los principios que perseguimos antes que algún interés personal coyuntural. Sí, lo que él manifestó es que la importancia del secretario de la Asamblea Nacional, un tema del que nunca antes se había hablado, era que, por ejemplo, es la actitud supuesta del secretario de la Asamblea Nacional. Según dice Tomás Ceballos, el secretario habría cerrado antes las votaciones, esto habla de la votación de Fernando Cordero, y eso impidió que 3 asambleístas voten y que se registren 3 blancos cuando supuestamente, o se entendería que esos votos ya no iban para Fernando Cordero. Entonces, que esa obstrucción, le demostró la importancia que puede tener el papel de un secretario dentro de una asamblea. Pero en realidad no es así, ¿no? Porque el secretario no es quien puede ordenar que se vote o que no se vote, o que se repita una votación o que se reconsidere. Quien dispone esas cosas, como todos sabemos, Janet, es el presidente de la Asamblea Nacional. El secretario es, como su nombre lo indica, el secretario, quien recibe disposiciones de quien está presidiendo una sesión y nada más. No, mire, la otra que releva tan poca importancia que nunca formó parte de ese tema de las conversaciones que teníamos la oposición. Si fuera de esa trascendencia, tenga la certeza, tenga la seguridad que lo hubiéramos abordado y hubiéramos tenido un acuerdo sobre ese tema. Nunca existió ningún acuerdo, no hay por qué crear un problema en donde no existe. Luego le escuché que mencionaba que entonces se va a acercar al oficialismo por el tema de las leyes que vienen más adelante. Y esto es absurdo, porque una cosa es la elección de las autoridades de la Asamblea y otra cosa absolutamente independiente es el debate, la aprobación de las leyes, que tenemos la obligación de debatirlas y finalmente aprobarlas. Las leyes no deben ser analizadas por su proponente, sino por su contenido. Si una ley es necesaria, es importante para el país, eso es lo que debe abordar nuestro interés. Hablemos sobre la nueva mayoría. Alianza País ha manifestado, ha informado ayer que ya tiene una nueva mayoría y que cuenta prácticamente con 6 votos para poder lograr las vicepresidencias de la Asamblea Nacional. ¿Usted qué conoce de esa nueva mayoría? ¿Quién se pasó para el otro lado? Mire, Janet, todo gobierno tiene el legítimo derecho de buscar una mayoría que consolide su proyecto, que haga posible ciertas aspiraciones del Ejecutivo, del gobierno. Lo que aquí ha estado pasando es que esa mayoría se está haciendo utilizando las mismas herramientas y las mismas armas que tanto cuestionaron del pasado. Es decir, la entrega de partidas extrapresupuestarias que nos
juraron y rejuraron que con el COTAD iba a haber absoluta equidad en las transferencias de recursos hacia los gobiernos seccionales. ¿Eso está confirmado? Porque había ciertas dudas de que fuera verdad. Hace unos días el diario El Universo pudo sacar, evidenciar ciertas transferencias extraordinarias a determinados gobiernos seccionales de ciertas provincias que coinciden con aquellos asambleístas que son de esas mismas provincias que cambiaron su posición en las últimas semanas. Vamos a pedir, de hecho, tan pronto termine este proceso y se conformen las comisiones, vamos a pedir formalmente al Ministerio de Finanzas que nos transparente, ojalá se cumpla, ojalá nos entreguen la información veraz, eso esperamos, se transparente todas las transferencias que han habido en estas últimas semanas hacia los gobiernos seccionales del Ecuador. Y ya verá que allí hay ciertas transferencias extra presupuestarias que deberán ser explicadas y que van a coincidir con que, casualidad, son dirigidas hacia gobiernos seccionales de aquellas provincias a las que pertenecen los asambleístas que cambiaron su posición o eventualmente votaron en blanco. El asambleísta Vigilio Hernández estuvo en este programa y él aceptó que se estaban llevando a cabo lo que él llamó acuerdos políticos. Entre esos acuerdos políticos estaba la vicealcaldía de Santo Domingo de los Colorados para el asambleísta Fernando Vélez. Ahora se habla también de asignaciones extrapresupuestarias. Según su punto de vista, ¿esos pueden ser considerados acuerdos políticos legítimos? Mire, yo he podido apreciar en estos tiempos que solamente se cambian de nombre a los hechos, ¿no? Entonces el repartir troncha, ahora le llaman compartir responsabilidades, ¿no? Y el transferir partidas extrapresupuestarias para favorecer a determinados gobiernos seccionales vinculados con asambleístas, le llaman acuerdos programáticos. Es decir, se está cambiando de nombre nada más, pero al Ecuador hay que decirle la verdad. Estos acuerdos están basados en ese tipo de componendas de toma y daca y que el Ecuador lo sepa, cómo se está forjando una mayoría en la Asamblea Nacional por un temor, yo diría, injustificado del presidente de la República. Al presidente le escucho con frecuencia decir que no va a permitir que se arme una mayoría obstruccionista y conspiradora. Y yo lamento que el presidente utilice estos términos porque al parecer a la discrepancia él le quiere llamar obstrucción y al desacuerdo le quiere llamar conspiración. El presidente tiene que aprender a gobernar en un ambiente en el cual hay una oposición con la que tiene que llegar a acuerdos por el Ecuador, porque no se trata solo de imponer mi voluntad, se trata de comprender cuáles son las leyes que el Ecuador necesita y entender que hay otra visión en el país que él debe respetar y forjar consensos a base del diálogo y buscar esos acuerdos. Estamos esperando que el presidente nos envíe la ley antimonopolio, ¿entiendes? Que de paso le digo, hace 2 años existe en la Asamblea un proyecto de ley antimonopolio presentado por mí, que está archivada porque en la comisión correspondiente no han querido dar quórum, ni siquiera para tratar este proyecto, a espera de que llegue la ley del Ejecutivo. Y estamos listos para debatir y para aprobar una ley antimonopolio que el Ecuador necesita. Y de ninguna manera va a encontrar el presidente ni obstrucción ni conspiración. El asambleísta Ángel Vilema, que estuvo hace un momento aquí en este programa, mostró la posibilidad, la apertura por parte de la Asamblea Nacional, digamos por parte del oficialismo que integra la Asamblea Nacional, que según se manifiesta pues ya tienen una mayoría y captarían las 2 vicepresidencias que quedan, de que sí estarían abiertos a la posibilidad de conversar para recibir proyectos presentados por distintos asambleístas y poder incluirlos en la agenda legislativa y tramitarlos. La verdad es que a la gente se la conoce por sus hechos, no por sus palabras. Y han pasado 2 años en los que no han dado evidencias de una apertura hacia las leyes que son presentadas por sectores de la oposición. ¿Qué nos hace pensar que en los próximos 2 años va a cambiar esa actitud? Si realmente quieren llegar a acuerdos, podemos plantear lo siguiente, Janet. Hay que elegir 2 vicepresidentes. Que un vicepresidente lo elija Alianza País y que el otro vicepresidente sea elegido por los sectores de la oposición. Ahí está, abiertas las puertas para buscar un acuerdo. Con esa propuesta me quedo que pues esperemos pueda ser también escuchada, recibida, analizada en pro, pues como he dicho siempre, de la democracia, que funcione la Asamblea Nacional y que pueda trabajar alrededor de una agenda legislativa que beneficie a todos los ecuatorianos. Muchísimas gracias, asambleísta Dávila, por estar esta mañana aquí en nuestro programa.